Entonces es lo que decía yo, ¿no? Este hombre, con todos sus... en la Wikipedia dice que su padre era fiscal y su abuelo magistrado, pero lo que yo he leído aquí es que era fiscal su padre, era fiscal su abuelo, era fiscal su bisabuelo. Supongo que me tengo que fiar más de lo que dice él que lo que dice la Wikipedia, que además comete otro error la Wikipedia, porque dice que cuando fue trasladado fue porque denunció un caso de accidente laboral con responsabilidad del empresario que había generado pues la muerte de 14 trabajadores, ¿no? Y sin embargo él explica, luego al final habla de ese caso, ¿eh? Al final del libro se acuerda de aquellos trabajadores, pero él dice que su traslado forzoso, que es uno de los castigos que hay en la administración pública por faltas graves o muy graves, es el traslado con pérdida de la plaza, traslado de... Pues cuando él fue trasladado fue por denunciar un caso de corrupción inmobiliaria de un cacique de Canarias. Por cierto, en Canarias es donde empezó también la carrera de Ignacio Estampa, y la señora esta periodista María Montero, que se puso del lado de los caciques de la zona, también la historia se repite, empezó ya una campaña contra Ignacio Estampa desde Canarias. Esta señora es de allí, es canaria. Entonces es curioso esa coincidencia también entre Ignacio Estampa en las Islas Canarias, que topó ahí con los caciques, y luego Mena topó con los caciques de la zona, y luego Ignacio Estampa, muchos años después, porque estamos hablando de casi un siglo después, vuelve a topar con los caciques y empieza esa campaña que llevará pues a que los remuevan del caso Villarejo, ¿no? Es curiosa la coincidencia, ¿no? Hostia, me acabo de acordar, Jaume. Digo, María Montero. Mira que llevo dándole vueltas al nombre. María Montero, pues a mí esa chica me suena. Coño que me suena. Si yo la he entrevistado en este canal, a María Montero. ¿La has Hablando... entrevistado? Sí, hace años, hablando de... Pues no recuerdo si era el tema de inmigración o algo de Canarias o algo, nada que ver con esto. Pero vamos que la conozco, quiero decir. Que la he entrevistado una vez y que tengo su teléfono. No, joder, acabo de caer ahora mismo. Cuando he visto el enlace que me han mandado y le he visto la cara, digo... Claro, María Montero, claro que la conozco. De hecho, en el último... Perdona que haga es que viene al pelo. No, es interesante. Que hago un paréntesis. Hace poco tuve la oportunidad de hablar, nada que ver con el caso Royuela, pero con el tema de 18 lobas. La gente que me oye sabrá esto, que es un caso de tema con menores en Canarias, bueno, un tema muy oscuro. Y tuve la oportunidad de hablar por teléfono con uno de los acusados de ese caso. Y no le voy a traer al directo, por cierto. Hay gente que me ha preguntado, oye, ¿no ibas a traerle? No le voy a traer porque no le voy a traer. Tengo mis motivos, da igual, ya los contaré. No hace falta ahora explicarlo. Pero ese chico me invitó a hablar con María Montero también, precisamente, porque ella tenía todos los datos del caso. Digo, oye, María Montero, están todos los ajos metida. No sé, es que acabo de caer, ahora estoy enlazando cosas. Digo, ¿no hay más periodistas? ¿Es María Montero siempre? Bueno, como dato anecdótico, simplemente. Digo, claro, vale. Sigue, Jaume. Estoy ahora enlazando neuronas y enlazando piezas del puzzle todavía. Bueno, también tengo que decirlo, había un vídeo de Santiago Royuela que reproducía ese programa donde María Montero, así está titulado, ¿no? María Montero explica el expediente Royuela, algo así. Y cuando clicas en ese vídeo, te salta el vídeo de presentación, que es el que hemos escuchado antes. Pero el vídeo de la periodista ha sido removido, seguramente a petición de la interesada, ¿no? No lo sé, pero no está ahí. Sin embargo, estuvo. Vale. Salta inmediatamente el vídeo de presentación. Aquí algo ha pasado, y es que esta señora pues se ha dado cuenta de que la vinculación con el expediente Royuela en estos momentos pues la desacredita, ¿no? Perdón, que estaba abriendo ese último vídeo. Y sí, salta al que tú dices. Sí, perdón, sigue. Bueno, aquí tengo la página 16 los motivos que le llevaron a pesar de haber una dictadura que era contraria a su ideología, a pesar de eso, pues querer ejercer la función de fiscal al servicio del Estado franquista.
y aquí prefiero que lo escuchéis en sus palabras, ¿no? Debatíamos, o sea, cuando terminó la carrera con otros estudiantes, debatíamos si era éticamente, aquí esto es el año 1957, finalizada la carrera de Derecho, debatíamos si era éticamente aceptable participar en las estructuras del aparato del poder. Entonces la expresión aparato del poder era de uso generalizado. Ahora parece que ya no, como si el poder no fuera ya un aparato, sino una nebulosa superior, ubicua e indiscutible. En aquellas discusiones nocturnas, radicales y un tanto ingenuas, había quienes rechazaban toda implicación, complicidad según ellos con la dictadura. Yo, como algunos otros, veía que la dictadura estaba consolidada. Empezaban a llegar turistas europeos indiferentes a nuestra deplorable situación económica, social y política. Eran otros tiempos. Resultaba evidente que ya no cabía alcanzar el poder asaltando la Bastilla, ni entrando por las ventanas del Palacio de Invierno. Había que entrar por el boletín oficial del Estado, había que infiltrarse en las instituciones, incluso en las que el aparato de poder utilizaba como instrumentos de represión, y desde esas posiciones hacer el trabajo de la carcoma, de la mosca cojonera, decíamos, con perdón por la expresión. Era imaginable ir estableciendo pequeñas mínimas áreas de libertad, de respeto a los derechos humanos, a las garantías procesales, e ir ampliando esas áreas, convenciendo a unos, combatiendo a otros, como se extienden las manchas de aceite. Este era el símil que usábamos. Y aquí habla de la ley de enjuiciamiento criminal, que les daba una base, porque era una ley muy anterior al franquismo, y dice que es una ley liberal, ¿no? Y entonces garantista, quiere decir, pues, que si se sabía utilizar, bueno, aquí pone un ejemplo. Recuerdo que en una ocasión, siendo ya fiscal, un compañero estaba abrumado porque en un asunto que le correspondía despachar no tenía más remedio que pedir la pena de muerte. Esto para que veamos un poco el talante de este señor. Yo no lo veo asesinando gente, pero bueno. Dada la gravedad del crimen, la reincidencia del asesino y la concurrencia de otras circunstancias agravantes, le pregunté directamente si estaba a favor de la pena de muerte o no. Estaba moralmente en contra. Cogimos el sumario desde el principio, empezamos a buscar detalles, datos, argumentos y finalmente fue posible construir una acusación de máxima severidad, pero sin tener que llegar a la última pena. En esto podemos estar de acuerdo o no, pero es un poco para que veáis el perfil de esta persona, ¿no? No me parece muy dado a asesinar, ¿no? No, cuando legalmente lo podría hacer, ¿no? Y no lo hace, sí, por decirlo de alguna manera. Una persona como la que describe Santiago Royuela, pues para hacer lo que él le atribuye, pues lo tenía muy bien en la época de Franco, y aquí pues describe a otros personajes, si queréis podemos comentar algunos, de compañeros, de jueces, de gente pues que apoyaban al régimen, y todo eso que él le atribuye pues lo podía haber hecho con total impunidad. Sin embargo, si no lo hizo durante el franquismo, además, cuidado que él es José María de Mena, él se ha quitado el D, pero está en la época, sus padres, su abuelo, su bisabuelo son con la preposición, digamos, de origen nobiliario, entre comillas, ¿no? Él se lo ha quitado, pero en documentos de la época franquista aparece de Mena. Entonces, él tenía pues unas raíces familiares que le hubieran permitido pues adherirse al régimen, y todo esto que le atribuye pues hacerlo al amparo de un régimen pues que permitía estas cosas, ¿no? A quienes apoyaban el régimen. Entonces, como queda claro en el caso de la estafa inmobiliaria, que provoca que él pida al juez que encarcelen al estafador, pero resulta que el estafador es amigo del jefe de Mena, del fiscal máximo de las Canarias, que dice que es un riojano, si no recuerdo mal, y entonces ¿qué pasa? Pues que el cacique llama a su amigo en la fiscalía y bueno, remueven al juez y a él lo trasladan. Entonces, ¿por qué no unirse a...? Si es como él lo describe, no se entiende la actuación de Mena bajo el franquismo, y es una prueba, aunque no compartamos su ideología, pero es una prueba de una persona honesta, que yo no la veo haciendo lo que se le atribuye. Un razonamiento que puede parecer discutible, pero a mí me parece
a ver, nosotros no conocemos a Mena, pero hay unos indicios que te permiten, pues, saber, pues, un poco cómo es el perfil, así, en términos generales, de una persona. Si no tiene delitos, no tiene vicios, no se le encuentra nada, y luego puede acreditar actuaciones como esta, ¿eh? A ver, vamos a leerlo. A ver, un momento. Un momento. Sí, no te preocupes. Yo ahora ya, Es que tengo que ir buscando. yo he tenido la oportunidad de leer esas páginas Sí. que me ha... No, Dime. Dice, en una ocasión, un pariente del riojano, el riojano es un personaje detestable que es el que lleva, es su jefe principal que está en Las Palmas, ¿no? Dice, el jefe principal era el de Las Palmas, un hombretón riojano con puro bozarrón y desfachatez, franquista de la primera hora y amigo de sus amigos de Madrid que mandaban de verdad. Ambos estaban emparentados con algunas de las familias que allí se llaman los Coburgos, las más acomodadas, ilustres y poderosas de aquella sociedad provinciana, casi colonial, marcada por unas diferencias sociales tales que escandalizaban incluso a quienes llegábamos desde la península, donde entonces esas diferencias eran ya insoportables, o sea, que comparadas con las de la península eran aún peores, ¿no? Y entonces dice que en una ocasión un pariente del riojano, o sea, de este jefe que él tenía, organizó un gran fraude inmobiliario que acabó arrasando los ahorros de un gran número de personas humildes. Me correspondió como fiscal el despacho de ese asunto. Mi timorato jefe inmediato no acertó a impedir que yo hiciera lo que correspondía. Pedí la prisión provisional del personaje y el juez lo mandó a la cárcel. O sea, un cacique, ¿eh? La pobre gente se alegró, pero el hombretón del puro llamó a los de Madrid, o sea, su jefe de Las Palmas, el riojano. Los de la inspección de tribunales llegaron enseguida, interrogaron, suspendieron de servicio al juez y otro más obediente o adicto puso en libertad al preso, o sea, al estafador, al cacique, y trasladaron al fiscal. El fiscal era él. Dice, no me fui de Canarias de puntilla, sino con la cabeza alta y rodeado del afecto y la solidaridad de mucha gente y también honrado con la hostilidad de los que, como mis jefes, se liberaban de una incomodidad. Vamos a ver. Este señor, si es como dice Santiago Royuela, ¿por qué no se hizo amigo de su jefe? ¿Eh? De su jefe de Las Palmas. ¿Por qué no se hizo amigo de los caciques? Él se ha movido por dinero, ¿no? Entonces, no cuadra. No cuadra nada, ¿no? Además, a ver, imagínate un fiscal en la época franquista desafiando un poco a los poderes fácticos, ¿no? Pues lo mismo que ha hecho 30, 40 años después con toda esta gente. Básicamente. Efectivamente. Es exactamente. Se ha enfrentado a toda la burguesía catalana, entre comillas. Efectivamente. Después, pero bueno, esto no sé si os interesa. Sabéis que Mena nunca ha hablado en catalán, y sin embargo él explica que cuando su padre fue a trabajar como secretario judicial, porque como fiscal no ganaba lo suficiente, a Figueras, pues su padre, él creció allí y entonces llegó a hablar catalán, dice que perfectamente, ¿no? Yo hablaba, como es lógico, un catalán impecable, ampurdanés. Pero luego dice lo siguiente, mi padre deseaba hablar catalán, claro, su padre ya era adulto, le costaba más, ¿no? Mi padre deseaba hablar catalán y creía que lo hacía, pero era una jerga de francés e italiano castellanizada, según comprobé mucho después, que me daba una vergüenza a mis tiernos 7 años que nunca he superado. Cuando a los 31 años volví a Cataluña, que es a raíz de esto que le pasa ahí en Tenerife, en las Canarias, ya había olvidado el uso hablado del idioma y me fue imposible vencer aquella vergüenza ajena infantil y recuperar mi bilingüismo de los 7 años. Esto a mí no me acaba de convencer, no lo sé. Es quizá la única parte del libro que no me acaba de convencer. Pero bueno, quizás es verdad, porque tiene que mentir, quizás es verdad. Bueno. No lo acabo de ver claro.
Bueno, estos son un poco pues anécdotas. Anecdóticos, sí, te iba a decir, sí. Para que veamos un poco el perfil del personaje, ¿no? Luego, como he dicho, se afilió al PSUC, pero cuando murió Franco se dio de baja. También se afilió al PSUC Carlos Jiménez Villarejo. El PSUC era un partido prosoviético, en pocas palabras. El PSUC de aquí de Cataluña, Partit Socialista Unificat de Cataluña, a pesar de que dice socialista, era comunista, y era más bien prosoviético. Que entonces, cuando muere Franco, él se da de baja de ese partido. Es quizá pues, lo único que se le puede reprochar. ¿Qué hacías en un partido prosoviético, no? Bueno, pero no de ahí sé. a ser un asesino hay un mundo. Sí, Bueno, claro. Además se da de baja, supongo que se da cuenta de que no se puede estar condenando una dictadura y estar en un partido que defiende otra, ¿no? Claro. Entonces, quizás se equivocó, no lo sé, porque tampoco entra. Pero él se da de baja y cuando empieza la vida democrática, él ya no está en el PSUC. Entonces, bueno, sí, quizás puede ser su única, entre comillas, mancha, pero claro, es lo que tú dices, a partir de aquí, de decir que una persona con su trayectoria pues puede ser un asesino de 2.000 personas, pues es que no es creíble, no me cuadra. Luego está todo el tema de la corrupción que había en el franquismo. ¿Por qué? Bueno, esto pasa donde el franquismo, pues el personal funcionario podría ser adicto al régimen, pero digamos, tampoco cobraba mucho. Entonces, esto pasa en muchos países del tercer mundo, que por ejemplo, los policías se hacen un sobresueldo pues, con las mordidas, ¿no? Y entonces aquí parece que en todo lo que era el mundo judicial funcionaba una cosa que se llamaban las astillas, y era una cosa normalizada. Y entonces, bueno, se puede, entre comillas, perdonar precisamente por lo miserables que eran los sueldos de los funcionarios. Perdonar entre comillas, porque no deja de ser una corruptela. Pero bueno, él no es muy... No se encarniza mucho y da esa explicación, ¿no? Y entonces explica otra anécdota. Yo recuerdo, siendo muy niño, que llegó a casa un señor trayendo una muñeca, una Mariquita Pérez, que era entonces lo mejor en cuestión de muñecas, y mi padre fiscal no permitió que aquel señor pasara del umbral de la puerta. Recuerdo la cara de tristeza y resignación de mis hermanas, que eran las beneficiarias de la Mariquita Pérez. Recuerdo cómo desde entonces tengo incorporado a mi inconsciente jurídico el reproche ético social respecto de los regalos, por leves que sean. Posiblemente hoy el valor de una muñeca sería irrelevante. Posiblemente la posguerra tendría un precio inalcanzable para un fiscal con familia numerosa. Claro. Entonces yo creo que Mena no tiene ningún caso de corrupción, nada, ni lo más mínimo, nada. Entonces, aquí te está diciendo que él no ha aceptado nunca ni el más insignificante regalo, mientras que en el expediente Royuela, pues Mena es una persona asesina y ávida de dinero, ¿no? Entonces, no sé, tampoco cuadra, ¿no? Pero bueno, es que esto que dice es propaganda que él hace, pero claro, es que está acreditada por su trayectoria. O sea, no se le ha encontrado nada. Buscas y no hay nada. Entonces, los hechos avalan que lo que él dice aquí, pues tiene todas, digamos, como dice, el valor se le supone, ¿no? Una persona rige la presunción de inocencia. Y si no tiene ni la más mínima mácula, excepto esta de haber militado, de haber sido afiliado al PSUC, hemos de entender que Mena no se ha enriquecido, Mena ha vivido de su sueldo y nunca ha aceptado esas astillas, que sin embargo es bastante comprensivo con ella, pero no significa que él lo hiciera. Estos, las astillas, se llamaban los pases, lo leo aquí. Bueno, yo pienso que con esto un poco ha quedado retratado el personaje, ¿no?
Entonces, podríamos ahora entrar en lo que fue el caso Banca Catalana, ¿no? Que es cuando él un poco manifiesta con hechos ya incontrovertibles que es una persona honesta y ataca frontalmente al que iba a ser presidente de la Generalitat y que gobernaría durante 23 años Cataluña. Dice, bueno, es que entonces no lo sabía, pero luego lleva otros casos. Como he dicho, lleva los casos Planas de Munt, Casinos, Esteville, de la Rosa. O sea, que hay un enfrentamiento constante con toda esta gente. Y claro, yo no sé si vosotros sabéis lo que fue el caso Banca Catalana. Yo os daré un poco una pincelada, porque tampoco se trata de abundar. Más adelante en otros directos podemos profundizar, ¿no? Para ver lo que es que sigue imperando en Cataluña. Cuidado, porque Pujol se ha retirado, pero el dispositivo pujolista sigue funcionando, y ahora me imagino que Esquerra Republicana espera heredarlo, y también pues los sectores que antes estaban bajo la sigla Convergencia aún no se han puesto de acuerdo. Hay varias siglas en competencia, pero se intenta crear una nueva Convergencia sin haber hecho ninguna reflexión crítica sobre cómo desapareció Convergencia. Convergencia se pudrió, simplemente. O sea, era tan corrupto que se pudrió, se tuvo que disolver. Y ahora quieren fundar otro partido que llaman de catalanista moderado, no independentista, o sea, otro partido de los negocios, pero aún no nos han explicado cómo lo van a hacer para que no sea la repetición de lo anterior, ¿no? Entonces, pues bien, la oposición del fiscal Mena a toda esta gente, pues pone de manifiesto pues lo que ya de alguna manera se estaba prefigurando en la época franquista, donde se enfrentaba a todo el aparato de una dictadura y aplicaba la ley contra los intereses. Aquí vuelve a hacer lo mismo, como tú bien has dicho antes, ¿no? Y lo seguirá haciendo después del caso Banca Catalana, pues en el caso Casinos, etc. Resultado, claro, si esta mafia controla las instituciones en Cataluña y las sigue controlando, si esta mafia mantiene su rencor hacia él, y hay pruebas de que lo mantiene, que ahora enseñaré, pues ahí hay un caldo de cultivo, una ola en la que los Royuela, el Timbaler del Bruc, toda esta gente que hemos dicho que entró por ese lado en Convergencia, pues ahí puede esperar el señor Alberto Royuela y Santiago Royuela tener pues una base para despertar unas simpatías por su causa y desarrollar una campaña de intoxicación mediática con que no tienen nada contra él, pues puras invenciones para desacreditar a un fiscal que molesta a quién, al gladio catalán, que es el pujolismo. Entonces, el caso Banca Catalana, resumido, muy resumido, consistía en que Banca Catalana tenía unas cuentas B, una cuenta B, en la que los dueños del banco, por decirlo así, se otorgaban a sí mismos créditos que nunca pensaban devolver. Pues claro, eso ya llevó a la quiebra de la entidad, pero mientras tanto estuvo maquillado y durante años, hasta que, claro, la cosa petó, ¿no? Y todos esos créditos no se devolvieron nunca. O sea, era la autoconcesión de créditos, así de claro. Me hago un banco y me concedo yo los créditos, claro, perfecto. Exacto. Yo llamo a los amigos, todos, y todo en una cuenta B. Claro, el banco fue a la quiebra. Y el señor Pujol, que además tenía un accionariado, pues sabiendo ya que el banco está carcomido y que esas acciones no valen nada, pues él, antes de que estalle el banco, o sea, se haga público, pues unos meses antes, él vende las acciones, y eso es una estafa, ¿no? Porque él era conocedor de que no valían nada y se saca
pues una cantidad de dinero, y todo esto pues siguiendo los consejos y la dirección de un señor que se llama Moisés David Tenenbaum, judío, que además tiene la mayor parte de las acciones, tiene 400 millones de pesetas en acciones, mientras que el grupo de los familiares de Pujol tienen 326 millones, y Francesc Cabana, que es el cuñado de Pujol, 110 millones, y hay más personas. Pero quien tiene las máximas acciones es Moisés David Tenenbaum, que con que ha sido condenado por evasión fiscal y tiene dinero ya en Suiza, él no puede figurar y entonces utiliza como testaferro a su mujer Ruth Kirchner. Y entonces se pregunta Jaume Reixac en este artículo que está en catalán y que he cometido el error de no imprimirlo para traduciroslo, pero a ver si lo puedo hacer un momento. Lo muestro en pantalla yo mientras tanto, en catalán en este caso, que es el que tú me has mandado. Sí. Pero sí. Y luego repito, luego todo esto en los canales de Telegram que tenemos, y si estás viendo esto, escuchando esto en diferido, estará en la descripción del vídeo. Os mandaré todos estos enlaces para que podáis confirmarlo. Se está viendo en pantalla ahora mismo, que es el de Vale, yo ahora os lo traduciré, porque está en catalán, no lo he encontrado en castellano, y entonces... Ahí. Mejor ponerlo en boca de otra persona, porque si lo decimos nosotros... Además es que Pujol tuvo la habilidad, el padre de Pujol tuvo la habilidad de, al mismo tiempo que era amigo de David Tenenbaum, llevar al hijo a la escuela alemana, porque eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y él no sabía quiénes iban a ganar. Si ganaban los alemanes, él siempre podía decir que su hijo había estudiado en la escuela alemana, que durante el periodo nacionalsocialista pues había profesores nacionalsocialistas, así de claro, que saludaban, etcétera, con el brazo en alto, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se hacía amigo de David Tenenbaum, o sea, apostaba a todas las... Bueno, la gran estafa moral protagonizada por Jordi Pujol durante los últimos 34 años nos ha de hacer abrir los ojos y proceder en consecuencia a una profunda revisión y limpieza de todo su legado. Yo le reconozco al expresidente de la Generalitat muchos rasgos positivos en su larguísima gestión adelante del gobierno, ¿no? Dirigiendo el gobierno. Pero la enorme engañifa que ha confesado de motu propio invalida y destruye su biografía. El ridículo que tendrá que arrastrar el escritor de sus memorias, Manuel Cuyàs, es de las que hacen época. En Cataluña entramos en una fase de despujolización. Esto lo dijo hace 9 años, pero no se ha despujolizado nada. Que ha de ser profunda y radical si queremos salir del pozo donde hemos caído. Es necesario releer y formular, sin los prejuicios impuestos por el padre Padrone, los fundamentos del pensamiento catalanista mainstream. Uno de los axiomas que nos ha dejado y que aún es plenamente vigente es la identificación del Catalan Dream, el sueño catalán, con el proceso de implantación del Estado de Israel, construido sobre la guerra y el terror. En los mensajes y en la actuación de Jordi Pujol, todo tiene una explicación oculta, como estamos constatando escandalizados estos días. Su admiración y su dèria, su manía por el Estado de Israel no es una elaboración intelectual de cosecha propia, ¿no? Que no se lo inventa Jaume Reixac, quiere decir. Es algo más banal, los intereses crematísticos. Florenci Pujol, el padre del expresidente, trabó en la década de los 50 una gran amistad con Moisés David Tenenbaum, un judío de origen polaco que se había instalado en la Barcelona de la posguerra, y es gracias al capital aportado por Tenenbaum que Jordi Pujol va a poder hacer realidad su proyecto de crear banca catalana.
Pero no hemos de olvidar que Florenci Pujol, durante la Segunda República, había inscrito a su hijo en el Colegio Alemán de Barcelona, en plena época del Tercer Reich, y que el futuro presidente de la Generalitat cursó allí sus estudios hasta la derrota final del régimen nazi. Su padre estaba convencido de la victoria de Hitler. Bueno, no estaba tan convencido si era amigo de Tenenbaum, ¿no? Yo pienso más bien que lo que apostaba era a dos caballos. Y decidió que su hijo estudiara en la escuela de los virtuales vencedores de la Segunda Guerra Mundial, obviamente para sacar provecho. Es decir, la germanofilia de Jordi Pujol tiene su origen en los cálculos de su padre para prosperar a la sombra del Tercer Reich. Y su radical conversión al sionismo está relacionada directamente con el dinero aportado por David Tenenbaum en la operación de compra de la Banca Dorca, la futura banca catalana, y su posterior conversión en banca catalana. Si en lugar de judío David Tenenbaum hubiera sido un rico comerciante libanés, entonces es seguro que Jordi Pujol habría hecho de Cataluña un bastión de la causa palestina. Bueno, yo dudo mucho esto, pero bueno, es lo que dice, ¿no? Yo leo el artículo. Algún día sabremos, pero sí es cierto que los herederos de Moshe David Tenenbaum, que hoy en día viven en Haifa, fueron generosamente indemnizados por Jordi Pujol, ya presidente de la Generalitat, de la bancarrota de Banca Catalana y de la reducción a cero del valor de su gran paquete de acciones. ¿A través de qué mecanismos pagó Jordi Pujol la deuda a sus socios judíos? Este es uno de los misterios que enturbian la historia de la Generalitat restaurada y explican la metástasis de la corrupción institucional. Es cierto que en los últimos años Jordi Pujol ha podido visitar en numerosas ocasiones el Estado de Israel, donde ha sido recibido por las primeras autoridades. Y esto quiere decir que la deuda con los Tenenbaum, actualmente una influyente familia israelí, fue saldado a pesar de que el resto de los accionistas de Banca Catalana lo perderán todo. De aquí viene que la Generalitat de Cataluña se haya convertido por imposición doctrinaria del pujolismo en el gran aliado político y económico del Estado sionista en la vieja Europa. El predicamento que ha conseguido Pilar Rahola bajo la protección de Jordi Pujol no es casualidad. Tampoco lo es que el lobby sionista esté fuertemente enraizado en Convergencia, el partido, CDC, Convergencia Democrática de Cataluña. Que entonces, cuando escribió este artículo, aún existía, luego desaparece, bueno, se disuelve. Ni la impunidad criminal con que la empresa Iberpotash, filial de la compañía israelí ICL, contamina el Bages y el Llobregat, tolerada por la Generalitat. Ni las excelentes relaciones que exhiben Artur Mas y el alcalde Xavier Trias con Tel Aviv y el embajador israelí en Madrid, Alon Bar, ni la asimilación del sueño independentista catalán con el Estado de Israel. Estos días que la población civil de Gaza, y ahora está volviendo a pasar, porque digo, esto es de hace 9 años, estos días que la población civil de Gaza está sufriendo una vez más la brutal represalia del Tsahal, el ejército israelí, he sentido vergüenza de mi país, Cataluña. Los intereses espurios de Jordi Pujol convierten a los catalanes en cómplices de la barbarie israelí que ya ha asesinado a más de 300 niños. Por esta razón y por muchísimas más es porque es necesario despujolizar Cataluña con urgencia. Bueno, he ido improvisando la traducción, pues soy un poco torpe, pero perfecto. Creo que ha quedado clara, perfecto, sin que lo tenga que decir yo y tú, porque lo dice Xavier Reixac, cosas que nosotros, si las decimos, pues igual nos sancionan, nos cierran el canal. Esto es un artículo de Jaume Reixac, director de El Triangle, y aquí pone 9 años Abu. O sea, hace 9 años no pone la fecha, lo siento. Con todo esto, ya queda claro que el pujolismo
es la ramificación de Gladio en esta comunidad autónoma, que tiene, pues eso, como he dicho, un microclima político que la hace poco adecuada para el modelo general, que es que sea el PSOE el partido de referencia del Pentágono. Y aquí estaba Jordi Pujol pues para representar los intereses de Gladio y además con intentonas de puentearse al primo de Zumosol estadounidense, que es el que le resuelve los problemas a Israel, con sangre estadounidense, interviniendo aquí, interviniendo allá, puentear a este gran país que se dice que es Estados Unidos e ir directamente al meollo de la oligarquía con sede pues en Israel, ¿no? También diríamos en Wall Street, Hollywood, la City de Londres, pero su sede política oficial del sionismo es Israel, y lo que ha buscado el independentismo, no sé qué dirá David Raventós, no es liberar Cataluña de la opresión con un Estado catalán, porque se puede tener Estado, y es un hecho demostrado, España tiene Estado y no es independiente, es un Estado vasallo, y estamos hablando de un país de 47 millones de habitantes, y sin embargo es un Estado vasallo. ¿Qué sería Cataluña con 7 o 8 millones de habitantes que tiene? En manos, sería un juguete en manos de la oligarquía financiera occidental, y lo que desde luego no nos va a liberar de nada, al contrario, nos va a convertir en súbditos de esa oligarquía, que es una oligarquía racista, supremacista y genocida, ¿no? Y esto es para mí el esquema para interpretar el proyecto de independencia, al menos por lo que respecta al sector convergente y seguramente a una parte de lo que es Esquerra Republicana, porque me consta que en Esquerra Republicana hay un sector que creo que es minoritario, que es pro-palestino. Y esto es la prueba del algodón. Cuando la gente ensalza a Israel, ya sabes, ya casi puedes saber cómo son en todos los aspectos de su mentalidad, ¿no? Se está viendo ahora que casualmente que has leído esto, está pasando lo que está pasando en Israel. Y ahora se está viendo aquí en bueno, no voy a entrar en ese tema ahora porque no es delicado. Es delicado y no es el momento. Prefiero que pasen horas y que sepamos un poco más lo que está pasando allí, más que las noticias de impacto que van saliendo y los vídeos de impacto, que más de un vídeo de los que yo ya he visto por ahí, yo ya los había visto antes. Esto lo digo yo, yo ya estoy viendo vídeos en Twitter circulando de mira lo que ha pasado esta noche en Israel, y yo esos vídeos yo ya los he visto. Entonces por eso vamos a coger todo esto con pinzas. Pero aquí se ve, ¿no? Las posiciones, en este caso de todos los partidos políticos, etcétera, etcétera. Perdone que... Bueno, no voy a entrar en ese tema, ya lo tocaremos. Sí, ya lo tocaremos. Bueno, ahora voy a entrar en otro libro, que es este, ¿Para qué servimos los fiscales? Pero solo voy a dar un detalle que nos ayuda a interpretar, y ahora volvemos un poco iremos volviendo poco a poco al expediente Royuela. Yo os mostré en uno de los vídeos que hemos hecho una denuncia que puso Alberto Royuela en el año 2001 por las contra Mena y Jiménez Villarejo, contra los fiscales que son el objeto del expediente Royuela, porque decía que estaban investigando a los jueces, fiscales, estaba investigando a toda una trama, que es el ala judicial, por decirlo así, de Gladio, y que los estaban pues sometiendo pues a vigilancias, bueno, y denunciaba esto como si se estuvieran vulnerando sus derechos. Y tenemos también los comentarios de Maza, que hablan de que está montada en la Fiscalía de Cataluña, está montada pues una especie de KGB o CIA, ¿no? Bueno, aquí es la trama Gladio, que está aterrorizada porque hay fiscales que quieren aplicar la ley. Y entonces pues los injurian, ¿no? Los calumnian, y en eso consiste el expediente Royuela. Y aquí tengo un fragmento de este libro donde explica un poco los orígenes de la Fiscalía Anticorrupción y contra la criminalidad organizada, cuyo primer jefe fue Carlos Jiménez Villarejo, el Villarejo bueno, y
se funda en 1995, como sabemos, ya lo he explicado, pero lo recuerdo, en 1993 Villarejo se da de alta otra vez como policía activo. ¿Por qué? Porque se funda una agencia de inteligencia o un servicio de inteligencia civil. Hasta el año 1993 la inteligencia en España era militar, era el CNI, antes CSIC y antes SECET. Pero en ese año la policía va a tener su propio servicio de inteligencia. Y entonces él se da de alta otra vez porque había dejado la policía para dedicarse a sus negocios privados, al menos en teoría, porque sí que hay colaboración con el Estado español para buscar etarras en Uruguay, hay una serie de operaciones, pero él está en excedencia, ¿no? Entonces, en el año 93 vuelve a ser policía activo. Y entonces, en ese servicio de inteligencia civil que se está montando. Pero ese servicio de inteligencia civil es Gladio. En el año 95, o sea, es el Gladio, toda esa trama de la que hemos hablado. En el año 95 se funda la Fiscalía Anticorrupción y empieza una lucha entre los fiscales honestos, Jiménez Villarejo y Mena y otros, porque han habido más, ¿no? Como el fiscal Estampa, y esta trama. Y entonces aquí un poco habla sobre el origen y el final de esta Fiscalía Anticorrupción. Y nos dice algo que es importante, no lo voy a leer todo porque son varias páginas, pero os leo un fragmento que considero importante para entender lo que es el expediente Royuela. Dice, el primer fiscal que ostentó la jefatura de esta Fiscalía Especial, porque las fiscalías especializadas también son una aportación de estos fiscales, lo han defendido, que un fiscal no puede dominarlo todo y hay que crear fiscalías especializadas. Y esta es la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que tarde o temprano topa con Gladio, ¿no? El primer fiscal que ostentó la jefatura de esta Fiscalía Especial fue Carlos Jiménez Villarejo. Desde que el gobierno de Aznar nombró fiscal general del Estado a Jesús Cardenal, en mayo de 1997, los conflictos entre Jiménez Villarejo y Cardenal fueron constantes. Razón, que las investigaciones de la Fiscalía Especial alcanzaban a personas relacionadas con el gobierno o que de algún modo le favorecían. En 2002, Cardenal prohibió a Jiménez Villarejo interponer una querella por tráfico de influencia contra César Alierta, amigo del entonces todopoderoso Rodrigo Rato. Alierta, ya sabemos dónde ha terminado, ¿no? Rato. Alierta se había servido de su información como presidente de Tabacalera para favorecer a un pariente suyo que con tal información obtuvo una ventaja económica de más de 300 millones de pesetas. La actuación profesional con objetividad y con absoluta imparcialidad por parte de la Fiscalía Especial se hizo definitivamente imposible a raíz del llamado caso del Tamayazo, así denominado por el nombre de su principal protagonista. El 10 de junio de 2003 se celebraban elecciones a la Asamblea de Madrid. El PSOE e Izquierda Unida habían acordado unir sus votos, con lo que obtendrían mayoría suficiente para investir como presidente de la comunidad al socialista Rafael Simancas. En el momento de iniciarse la sesión no estaban en la sala dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. La votación con estas dos ausencias otorgó mayoría al PP. Tras una serie de peripecias políticas se repitieron las elecciones y el 26 de octubre Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid. Y empezaron también entonces casos de corrupción, casos que luego será el caso Lezo, el caso Púnica, el caso Gürtel. Hubo datos que indicaban la alta probabilidad de que las dos ausencias fueran fruto de un plan urdido e incluso una posible ventaja económica para los ausentes en el entorno del urbanismo de Madrid. Hubo varios intentos de persecución penal y entre ellos el más riguroso y contundente era el de la querella que pretendía presentar la Fiscalía Anticorrupción. El gobierno de Rajoy no deseaba que la querella prosperara. Su fiscal general, Jesús Cardenal, ordenó su paralización y finalmente cesó a Jiménez Villarejo, quien poco después pidió su jubilación anticipada. ¿Vale? Esta es una peripecia que nos sitúa
en el contexto de esta lucha entre los fiscales honestos, digamos, y la trama Gladio. Y ahora os leeré otro fragmento de la página 118 del libro que he enseñado primero, que es mi fuente principal. O sea, aquí está hablando Mena. Dice, en 2003 la Fiscalía Anticorrupción... Bueno, a ver, aquí, como recordaréis, Alberto Royuela en su denuncia del 2001 reprochaba a estos fiscales que investigaran sin orden judicial a jueces de la trama, ¿no? Que luego la trama ha salido. Por los audios de Villarejos sabemos que es verdad. Y di hasta los nombres de la trama, ¿no? De las colas juris y todo aquello, ¿no? Si no, mirad los vídeos, que no se puede repetir todo. Y entonces, como si fuera ilegal que un fiscal hiciera estas investigaciones sin orden judicial. Pues bien, era perfectamente legal. Aquí leemos lo que dice. El fiscal, por su parte, puede ordenar a la policía que practique investigaciones y citar a testigos o peritos, y hasta ordenar detenciones para su inmediata puesta a disposición judicial. Estas actuaciones del fiscal son previas a las del juez de instrucción, y su destino es la presentación de una denuncia o querella ante este juez si resultan datos suficientes para ello, o el archivo de la investigación fiscal, en otro caso. Pero en cuanto conozca que un juez está actuando sobre esos mismos hechos, el fiscal debe suspender sus pesquisas y remitirle al juez todo lo actuado. La instrucción judicial es preferente y excluyente. ¿Qué quiere decir eso? Que un fiscal puede investigar. Faltaría más. Si la policía puede investigar, investiga, y si ve algo, entonces hace un informe y va al juez. Al juez. La investigación puede resultar... Si lo puede hacer la policía, ¿por qué no lo va a poder hacer el fiscal? Por Dios, es lo que estaba explicando aquí. Pues bueno, la denuncia del 2001 de Alberto Royuela, que cité en un vídeo anterior, pues venía a decir que ¿por qué investigaban los fiscales a estos jueces y tal? Que hemos visto que son jueces después de la trama Gladio, que esto pues que como si fuera ilegal, ¿no? Pero espérate, la cosa no termina aquí. Espérate. En 2003, la Fiscalía Anticorrupción, disponiendo del referido trámite previo de investigación, inició pesquisas que afectaban a personas próximas al gobierno y a sus intereses no solo políticos, sino también personales, económicos. El fiscal general, correligionario de estos intereses, cesó al fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que era Carlos Jiménez Villarejo, y mediante un proyecto de reforma legal, acometió el más grave asalto a la ley que regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La reforma tenía por objetivo evitar que los fiscales pudieran iniciar una investigación preliminar eficaz, incómoda o peligrosa para aquellos intereses privilegiados. Para ello se proyectó una urdimbre de trabas aparentemente garantistas que neutralizaban cualquier iniciativa investigadora. Como es natural, no es posible afirmar de quién fue la mano que tiró la primera piedra. El inefable fiscal general recibió en su despacho oficial a abogados de los ilustres o acaudalados personajes investigados por anticorrupción, que son considerados por lo general correligionarios de sus cenáculos ultrarreligiosos y eran simultáneamente diputados conservadores con capacidad para canalizar sin trabas la reforma legal entre todos urdida. Y el entonces ministro de Justicia, componente, según se dice, de similares cenáculos, apoyó, arropó o sugirió los objetivos de esa reforma. La sorprendente, imprevista y sorpresiva reforma legal de 2003 consistió en establecer que en las investigaciones previas de la Fiscalía el sospechoso tiene derecho a tomar conocimiento de las actuaciones. O sea, tú vas a investigar a alguien, le avisas que lo vas a investigar. En fin. La voluntad indiscutible de la reforma fue la de desarmar a los fiscales frente a los sospechosos de lujo y poner en manos de sus privilegiados abogados todos los datos necesarios para anticiparse a las pesquisas de policías, jueces y fiscales. A nadie se le ocurre que se produzca de buena fe una reforma legal consistente en regular una investigación relativa a hechos de especial complejidad, previendo, que los sospechosos están siendo informados desde el principio de las pistas, indagaciones y averiguaciones que les afectan. O sea, que la denuncia que puso en 2001 Alberto Royuela, protestando porque que los fiscales estaban haciendo su trabajo, estaban investigando,
en este caso a jueces y tales de la trama, al final, en 2003, tenemos una reforma promovida por el PP para que los fiscales no puedan investigar sin avisar antes al investigado. ¿Qué te parece? Dame tu opinión, por favor. Pues lo mismo que está pasando ahora, bueno, salvando las distancias con lo diré, con el Puigdemont y todo esto. Vamos a hacer leyes ad hoc para vosotros, ni más ni menos. Ahora te molesta que te investigue un fiscal, pues cambiamos las normas, no te preocupes. Para proteger a la trama Gladio de Cataluña, claro. Que todo esto va a ser restaurar a la trama Gladio de Cataluña en su poder. Claro. Limpiarle la cara y que vuelvan a saquear el país como han hecho todo este tiempo, ¿no? Y esta es la reforma. Hay ahí un artículo de los que te he enlazado que dice que el PSOE prohibió a Mena y Villarejo perseguir a Pujol. O sea, ahí hay un artículo de los que te he enlazado. O sea, la orden venía del PSOE. Cuidado. Sí, del PSOE. Aquí no es solo el PP. Yo he sacado ejemplos. Pero uno de los artículos que te he enlazado, si no me he equivocado, explica esto. Las órdenes que recibieron de no denunciar, de no perseguir a Pujol. Olvidaos de Pujol, dejarlo en paz, dejarle que robe. Es Gladio en Cataluña. Nosotros robamos aquí y él roba allá. Hay un pacto. Ese pacto se rompió con la crisis, ya lo sabemos, y es mi tesis para explicarle todo el procés. Pero durante un tiempo duró ese pacto en el que estaba el rey, estaba el PSOE de Felipe González y estaba Pujol, y los tres eran muy amiguitos. Y los fiscales recibieron órdenes de no molestar a Jordi. Jordi tranquil, ¿te acuerdas cuando el golpe de Estado? Jordi tranquil, pues que se quedara tranquil. ¿Y eso qué significaba? Que podían seguir robando. Y esto es el PSOE. Que nadie se confunda, porque estamos aquí hablando de fechorías del PP, como si el PSOE fueran diferentes. No. Son iguales o peores. Lo tengo en pantalla, está publicado en el diario.es. Lo que no veo es la fecha. Hace un montón de esto. Es un artículo muy cortito, os lo pasaré. Espera, que igual sigue para abajo y yo. Sí, es mucho más, espera. Vale, no, pero os leo simplemente el titular, ¿no? Dice Villarejo: los fiscales generales del Estado que nombró el PSOE me prohibieron investigar a Pujol. El fiscal del caso Banca Catalana, reconoce que tras surgir se creó un clima de impunidad en torno a Pujol, dado que el expresidente catalán era invulnerable ante la justicia. Resulta difícil creer que ninguno de los miembros de los gobiernos de CiU no supieran nada del patrimonio oculto de Pujol en paraísos fiscales, que el equipo dirigente de Convergencia Democrática ignorara esta realidad. Ha habido silencios calculados, complicidades y un plan premeditado para permitir que CDC fuera un instrumento de enriquecimiento de sus dirigentes y su presidente en particular. Luego el artículo sigue y, como he dicho antes, os enlazaremos todo esto. Esto dicho por Villarejo, el Villarejo bueno, ¿no? El que siempre hay que diferenciarlos. Oye, Villarejo, el bueno y el malo no tienen nada que ver, ¿no? No son familia ni nada, es casualidad que se apelliden igual, ¿no? Simplemente. Sí, no te he oído muy bien. Ahora, digo que el Villarejo bueno... Vuelve a repetir la pregunta, por favor. Que el Villarejo bueno y el comisario Villarejo, el malo, no tienen nada que ver, ¿no? No son familia ni nada, es casualidad que tengan ese apellido, simplemente. No, en absoluto. Jiménez Villarejo y Villarejo Pérez. Vale. O sea, el fiscal se llama Carlos Jiménez Villarejo y el comisario se llama José Manuel Villarejo Pérez. O sea, no tiene nada que ver, el apellido Villarejo es bastante común. Lo que pasa es que en este caso es especialmente incómodo porque cuando hablas de Villarejo y no concretas, pues estás del blanco al negro, ¿no? Pues yo utilizo Villarejo bueno y Villarejo malo, es un poco infantil, pero es una forma de entenderlo. Sí, nos entendemos. Bueno, luego está... Sí, ya con esto podemos terminar. Si te parece bien. Sí. Hay más material, ¿no? Pero yo pienso que un poco ha quedado claro el perfil de José María Mena, sus andanzas y la credibilidad
que pueden tener esas acusaciones, aparte de que carezcan de fundamento, basándonos, digamos, en lo que sería un perfil psicológico y biográfico del personaje, ¿no? O sea, que no necesitamos esto, pero nos ayuda a situar a los contendientes en esta batalla, de la que forma parte como un enclave bastante insignificante, pero no del todo insignificante, porque son 50.000 seguidores y están atacando, difamando a un fiscal pues que ha sido relevante en la lucha contra Gladio y la corrupción en Cataluña. Nos permite ubicarlo, ¿no? Porque todo esto de la Fiscalía Anticorrupción, yo lo he ido averiguando, investigando esto, y la lucha que ha habido con esa agencia de inteligencia civil creada en 1993, que era Gladio, todo esto nos permite ubicar el Espinto Royuela, digamos, en la línea del frente y sobre todo para saber dónde estamos nosotros. Esto es lo más importante, que saquemos aquí la conclusión de que no nos podemos agarrar ni al discurso de izquierdas, que sería también el de un Mena, de un Jiménez Villarejo, de una Patricia López, pero tampoco al otro, porque el otro que dice que tenemos una amenaza de Venezuela o de China, esto es Gladio en estado puro y afecta directamente a los patriotas. Ahora voy a hacer ya una última referencia, o ya son las 2. Aquí en este libro se habla de cómo salió, en este de Pere Ríos que he citado, es un apartado que se titula Del ostracismo a la Creu de Sant Jordi, porque claro, al final le dieron la Creu de Sant Jordi, pero claro, se la dio Montilla. Entonces aquí es interesante ver la actitud de Convergencia cuando le dan finalmente la Creu de Sant Jordi. Dice, las memorias de Jordi Pujol dedican apenas unos párrafos a la decisión judicial de su exculpación. Se refiere al caso Banca Catalana. Pero resulta muy ilustrativo el concepto que destila sobre la independencia judicial y el principio de legalidad que rige la actuación de la Fiscalía. Y aquí se cita un párrafo de Jordi Pujol, que aparece en sus memorias. Leo. Un pequeño comentario sobre los fiscales y los jueces, dice Pujol. Es absolutamente necesario que unos y otros estén a cubierto de la presión política y que, por tanto, tengan una garantía de estabilidad en el cargo. Pero no están libres de otro tipo de presión, la de su propia ideología. Esto es lo que dice el presidente de la Generalitat a modo de insinuación que despeja más adelante. Y ahora vuelve a hablar Pujol. Por tanto, puede darse el caso de que un fiscal que tenga asegurado el cargo a perpetuidad o por un periodo de 20 o 25 años, actúe movido por prejuicios personales o ideológicos. La seguridad en el cargo judicial en ocasiones es buena, pero algunas veces tiene consecuencias perjudiciales e injustas para terceras personas que son víctimas durante años de un sectarismo tal vez de buena fe, pero pernicioso e injusto. Remacha Pujol. Aquí se cierran comillas y Remacha Pujol es el autor del libro, Pere Ríos, en lo que se antoja una sugerencia a la posibilidad de destituir a un fiscal si su actuación no ha sido del agrado del poder político, que es, a fin de cuentas, lo que pasará con esa ley, con esa reforma del 2003 que lleva al cese de Villarejo, ¿no? De Jiménez Villarejo, del Villarejo bueno. Dice, el expresidente jamás dio muestras de olvido por la querella, de Banca Catalana se refiere. Es más, él mismo ha escrito textualmente, y aquí vuelve a hablar Pujol. Banca Catalana me produjo una herida profunda. Pensaré en ello mientras viva. Lamentaré que el país perdiera la oportunidad de disponer de una gran entidad financiera y mantendré a la vez el convencimiento de que con la campaña que precipitó la crisis y con la querella nos querían destruir, a mí y a un sector del país. Todo podría haber sido de otra manera. Podrían haberme sacrificado a mí personalmente, pero no a Banca Catalana ni a lo que significaba para Cataluña. Fíjate qué mentiroso cuando era él el que reventó Banca Catalana y la saqueó como luego iba a saquear Cataluña. Dice, en otro momento, aquí sigue el libro, Pujol utiliza la metáfora del pañuelo que contiene ese dolor y que guarda en el fondo del cajón de una mesita de noche. Y vuelve a hablar Pujol. Si algún día, a la hora de ir a dormir, quisiera hurgar en la herida o cultivar el resentimiento, abriría el cajón, desataría el pañuelo y observaría su contenido. No lo he hecho nunca por temor
a que ello me dañara el espíritu y por si no acertara a envolverlo de nuevo. El resentimiento es un combustible muy poderoso, pero no sirve para hacer buena política ni buen servicio al país, dice Pujol. Aquí sigue el libro. Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena sufrieron durante años el resentimiento que niega Pujol, porque dice que Pujol que no actúa por resentimiento, pero sí que sufrieron represalias, ¿no? Amenazas de muerte, de todo. Y dentro de esto está el expediente Royuela. No nos engañemos. No nos engañemos. El resentimiento que niega Pujol. Pues hubo de cohabitar con ellos durante unos años de su mandato en la Generalitat. Villarejo, y se refiere a Jiménez Villarejo, Villarejo bueno, fue nombrado fiscal jefe de Barcelona en 1987 y posteriormente fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta 1995, en que ocupó la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción. En 2003 José María Aznar le pasó cuentas y cambió la ley para destituirlo. Bueno, esto ya lo hemos leído. Esto me lo salto. En 1996, a los pocos meses... Ah, sí, espérate, no, que hay un dato. No puede olvidarse que el impulsor de la reforma legislativa que supuso la salida de Villarejo de la Fiscalía Anticorrupción fue el diputado de Unió Democràtica, sabéis que era Convergencia y Unió. Convergencia Democrática de Cataluña y Unió Democrática de Cataluña eran partidos federados. Y el partido más ultracatólico era Unió Democrática. Y dice que la reforma que supuso la salida de Villarejo de la Fiscalía Anticorrupción fue el diputado de Unión Democrática Manuel José Silva, ahora abogado del despacho de Roca Junyent. En 1996, a los pocos meses de abandonar la jefatura de la Fiscalía de Cataluña, Villarejo fue sustituido por José María Mena, que finalizó su discurso de toma de posesión con una cita del poema de Salvador Espriu que musicó Raimon. Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Nos mantendremos siempre fieles al servicio de este pueblo. Días después, Mena regresó al Palau de la Generalitat para cumplir el trámite de cortesía institucional en compañía del fiscal general del Estado de la época, Carlos Granados, y de la consellera de Justicia de la Generalitat, Núria Gispert, una corrupta, pues esto lo añado yo, una corrupta de cuidado. Ese día Pujol impidió el acceso de los fotógrafos a su despacho, en contra de lo que suele ocurrir en este tipo de encuentros protocolarios. Fue muy breve, pero duró lo necesario para que el entonces inquilino del Palau evidenciara que había desatado el pañuelo del resentimiento al que nos hemos referido antes. Y ahora aquí está hablando José María Mena. Lo que leo a continuación son palabras de Mena. Nos recibió a los tres y nos sentamos en el sofá. Pujol me explicó lo que era la fiscalía y yo le atendí amablemente. O sea, Pujol explicaba a Mena lo que es la fiscalía. ¿Vale? Explicando su trabajo al fiscal, muy bien. Sí. Sí, y al acabar su discurso dijo, y ahora son palabras de Pujol, y como usted comprenderá, su nombramiento no me satisface. Pero ya me ha dicho la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que no había otro remedio. Esto se lo dice en la cara Pujol a Mena. Sigue hablando Mena. Y yo entonces le dije, le agradezco su sinceridad y le garantizo a usted que antes, puso mucho énfasis en esta palabra antes, para que se viera de lo que estaba diciendo, ahora y en el futuro no haré más que cumplir con la ley. Él iba a lo suyo y entonces me miró. Se levantó, fue a la puerta, la abrió y nos miró. No dijo nada más. O sea, en cuanto Mena dijo que seguiría cumpliendo la ley, el otro ya no dijo una palabra. Se levantó, les abrió la puerta para que salieran y ni se despidió. Como hacen los mafiosos. No. Ni amenazar ni nada. Te miran, se callan y te cierran la puerta. Chungo. Sí, esos son peligrosos. Bueno, un poco como cuando yo tuve mi batallita con el director de una prisión, y me dijo que no hiciera ningún informe más porque me iba a expedientar. Y yo le dije, escuche, yo si veo una irregularidad haré el informe que considere oportuno. Y entonces simplemente se levantó, me señaló con el dedo para que saliera. Y creo que llamó a los Mossos de Escuadra porque cuando salí yo ese día al cerrar el turno, los Mossos me miraron de forma muy extraña. Normalmente te saludaban, pero hacían comidilla, se ve que les había llamado. Bueno, pues todo, de arriba a abajo, funciona igual con esta mafia. O estás con la mafia o estás contra ella. Y si estás contra ella, prepárate. Bueno, aquí hay un comentario de Carlos Jiménez Villarejo, el Villarejo bueno, donde habla también de su relación con Pujol.
Dice, la mía duró menos tiempo todavía. Habla de su nombramiento, ¿no? Cuando me nombraron fiscal jefe de Barcelona, me presenté solo en el Palau de la Generalitat a mostrarle mi consideración por razones de protocolo. A mí no me acompañó nadie. Entré en su despacho, él se sentó en un sillón y en otro y puso cara de pensar, ¿qué hace este señor aquí? Yo le expliqué cuál era mi proyecto para la fiscalía en un estado democrático, renovado, etcétera. Cuando acabé me miró y me dijo, ¿ha terminado? Le dije que sí y él se levantó, abrió la puerta y dijo adiós. No me dirigió la palabra, no me hizo ningún comentario. Está muy claro, ¿no? Lo que pasaba aquí y en qué lado está el expediente Royuela, ¿no? Dice, y aquí José María Mena añade, palabra suya, hay otros que les pasa una cosa así y se van preocupadísimos a casa. Nosotros nos íbamos felices y pensábamos, fíjate qué poco le gusto. Y nos parecía bien, jamás me dio problemas psicológicos. O sea, él estaba satisfecho representando su función como servidor de la legalidad. Punto. Y no tenía ningún complejo, ni tenía pena, ni nada. Este es un señor que se mueve por intereses de dinero, un criminal, pues estaría mucho mejor con Pujol. Sí. Acordémonos del juez Estivill. El juez Estivill fue nombrado por convergencia. ¿Qué hacía el juez Estivill? El juez Estivill acusaba a alguien en falso y le pedía dinero. Y si no le daba dinero, lo metía en la cárcel. Este señor llegó al Consejo General del Poder Judicial. Joder. A propuesta de convergencia. Sí, a ti te imputaban, normalmente buscaba empresarios y tal, ¿no? Y que tuvieran dinero. Y entonces les ponía sobre la mesa, usted me paga o le meto una prisión preventiva. Y entonces todo su negocio se va a mierda, pues saldrán los periódicos, etcétera, etcétera. ¿Sabes quién era el socio del juez Estivill? Que, por cierto, me denunció a mí. Coño. Me denunció a mí. Sí, a mí me denunció el juez Estivill cuando estaba preso. Eso ya lo explicaré. Pero yo tuve una querella con el juez este corrupto, que ya está muerto. Pero ¿quién era el socio de Estivill? Joan Piqué Vidal. Joan Piqué Vidal. ¿Y quién era Joan Piqué Vidal? Pues es un abogado que defendió ¿a quién? A Pujol. ¿En qué? En la querella de Banca Catalana. O sea, que si tú... o sea, está claro, ¿no? El bando... O sea, aquí se ve quién es quién en cada lado. Aquí se ve, o sea, no hay duda. Todos los que estaban en ese... Si José María Mena fuera de estos, ¿por qué enfrentarse a la mafia pujolista? Si él es un mafioso, lo más lógico es que se uniera, como antes se había unido a Franco. ¿Y qué hizo? Pues igual que en la época de Franco, plantó cara a un poder injusto... cuando había una injusticia, pues él iba a aplicar la ley. Pues lo mismo hizo bajo el régimen democrático gladio que hemos tenido aquí en Cataluña. Sí, o le salía el Mr. Hyde por las noches y ordenaba matar a 2.000 y pico o 1.000 y pico personas. No tiene ningún sentido lo del expediente Royuela. O sea, no encaja absolutamente nada. Es que, no sé, son todos intachables. Luego, oye, ideológicamente, pues estaremos en las antípodas, pero querían cumplir la ley, punto. Y lo que tú dices, lo tenía mucho más fácil en esas reuniones con Pujol, que fácil lo hubiera tenido todo. Decir, bueno, de ahora mato legalmente. No, pero no. Es brutal. ¿Con quién es lógico que estén los Royuela? A ver, si ahora los ponemos y fueran como imanes, cada uno trayéndose, ¿dónde tienen que estar los Royuela? Sí, con los Pujol, es obvio, ¿no? Sí. ¿Quién han de estar? Sí. ¿En qué han de estar? Sí. Por último, antes de que te vayas, me gustaría leer, si no lo quieres hacer tú, o si lo quieres hacer tú, adelante, en la página 102 y 103, o parte de ello, por lo menos, del libro de Mena. Sí, es verdad, no nos podemos ir sin esto. Bueno, había una cosa que quería leer, pero es igual, ya es que ya es muy tarde, ya tendremos tiempo de retomar estos temas, porque aquí está, a ver, un momento. Y ya por último, permíteme que te quite estos últimos 5 minutos, porque es brutal. Si la gente adquiere este libro, que creo que ya no está en venta, pero no sé.
pero se podía adquirir por o sea, 12 euros, bueno, no recuerdo. Bueno, el caso es que el libro de Mena, que se llama, lo ha enseñado él antes, de Mena, de Oficio Fiscal, en la página 2 Sí. y página 103, luego podéis seguir leyendo a la 104, 105, pero sobre todo 102, 103. Bueno, decidme si os suena. Sí. ¿Lo leo yo o lo lees tú? Como Bueno, quieras. como quieras, como Dale, quieras. dale. Aquí está su referencia al expediente Royuela y explica por qué él considera que está incluido en la nómina y que con que no es algo personal, son digamos, las secuelas, las consecuencias de su misma profesión, y aquí queda claro por qué no ha querellado, después de jubilarse, no ha querellado a los Royuela por esta bazofia llamada expediente Royuela. Yo de ti empezaría... Léelo tú, hombre, que el trabajo ha sido tuyo y, y no te quiero quitar el protagonismo. Es que yo me río porque dices, si esto lo llegamos a leer hace 4 años, bueno, no sé si hubiera llegado a la mitad de lo que tiene ahora Santiago Royuela. Bueno, ya no tiene nada, ¿no? Pero a lo que llegó en su día. Pero es acojonante, es que aparece en el libro de... No dice los nombres, Bueno, pero... aquí habla, no lo voy a leer, pero habla de las personas que han podido sentirse perjudicadas por su actividad como legítima, como fiscal, ¿no? Y habla pues que él ha sido víctima, pues he estado querellado varias veces por aquellos malos perdedores y afortunadamente siempre fueron rechazadas las querellas por los tribunales, por el Tribunal Supremo, de manera contundente y ampliamente motivada. Y es que ha tenido más problemas. Entonces nombra uno de los casos y ahora vosotros juzgad si no está hablando, como yo creo, de los Royuela. Dice, de entre estas gentes de mal perder, con capacidad económica y social para el contraataque, y aquí en unas páginas anteriores explica los tipos de contraataque que hay, y no son las campañas de intoxicación, etc. Solo quiero recordar a los últimos que a mi costa pretendieron neutralizar la actividad ordinaria de la Administración de Justicia mediante la agresión y la insidia. Uno de estos personajes, nostálgico crónico del antiguo régimen, tosco, violento y con antecedentes penales, aliado con un obeso munícipe folclórico y lenguaraz, delincuente habitual urbanístico, dedicó durante años dinero y esfuerzo inagotables a falsificar dosieres sobre mí y sobre el fiscal anticorrupción Jiménez Villarejo, así como sobre determinados magistrados que, al igual que nosotros, habían actuado contra ellos y sobre todas nuestras familias. Según su insidiosa documentación, todos nos habíamos hecho ricos. Llevábamos dinero a paraísos fiscales y hasta mi pobre suegra, incluso ya fallecida, participaba en el festín de los cohechos y las evasiones fiscales. Todo con datos burdamente inventados de empresas, entidades bancarias nacionales y transnacionales y cifras multimillonarias y sobrecogedoras cifras. Nada guardaba relación con la verdad, más que la existencia real de las personas citadas. Datos de nombres, direcciones y otros de esposas, de suegro, hijos, cuñados, que significaban un cuidadoso, prolongado e inquietante seguimiento. El dossier se remitió en concepto de denuncia a los juzgados y tribunales que nuestros insidiosos acusadores estimaban competentes para iniciar investigaciones contra todos nosotros. Además, se difundió masivamente por España, desde la Casa Real y los ministerios hasta las comandancias de la Guardia Civil y las comisarías de policía, desde casi todas las oficinas judiciales hasta los colegios de abogados, desde las redacciones de los periódicos hasta Internet y hasta el buzón de mi propia casa. No recuerdo muy bien cómo acabó el asunto. Tengo una idea nebulosa de que el Tribunal Supremo, al decidir el archivo de las denuncias falsas, ordenó la persecución de los falsarios. Esta es cuando entró en prisión en el 2006. Ordenó la persecución de los falsarios y hubo procesamientos y condenas contra ellos. Pero todo parece que fue inútil. La función disuasoria del sistema penal no ha funcionado. A continuación, los dosieres volvieron a llover. 873 asesinatos consumados por un agente de la Guardia Civil a mis órdenes. Toma. Según una nueva denuncia que han hecho llegar a los tribunales. Se ha producido un cambio cualitativo que no deja de ser preocupante, conteniendo los nuevos dosieres, pretendidamente anónimos y por ello difícilmente perseguibles, serias amenazas de gravísimas agresiones físicas contra personas de nuestras familias.
Finalmente, el obeso folclórico falleció. Aquí no sé a quién se refiere con el obeso, porque quizá alguien que participó en el expediente y acabó falleciendo, ¿no? Dejando una inacabable estela de causas penales pendientes en las que se enredaron sus esbirros, secuaces y lacayos. Y el contumaz calumniador queda empantanado en la espiral de su agresividad enloquecida, en el aburrimiento del olvido, probablemente arropado por el cutre rencor de su nostalgia crónica, pertinaz, patológica. Convivir con estos personajes es consustancial al oficio de fiscal o juez. Esto es lo que quiere decir. ¿Por qué? ¿Y por qué no querella? ¿Y por qué no querella? Pues aquí lo explican. El rencor de ellos respecto de los jueces o fiscales, razonable aunque no justificable, no puede ser recíproco, ni lo es, por elementales reglas deontológicas y por un modesto imperativo de profesional estabilidad psicológica. O sea, si tuviera que irse querellando con todos. Los resentidos, claro, es que no tendría vida propia, ¿no? Imperativo de profesional de estabilidad psicológica imprescindible en el desempeño cotidiano de una función pública, lo cual es compatible con el reproche que merecen las tácticas de defensa y contraataque coactivas, no solo extrajurídicas, sino ya antijurídicas. O sea, que merecen reproche, pero no va a ser él el que querelle, porque digamos que esto está incluido en la nómina. Esto de que está incluido en la nómina lo dice en otro sitio, pero ahora... Pero se entiende aquí también, sí. Sí, se entiende, pero utiliza otro... Bueno, ya lo encontraré. Es brutal. Y vuelven a llover los dosieres después. Sí. Ahora se llaman Expediente Royola, que lo bautizó el Arconte. Antes no sé cómo, antes no Yo tendría nombre. Habría que averiguar quién es el obeso, ¿no? ¿Sí? Pues dice que falleció. Y falleció, este libro es del 2010. Quizá era alguien que estaba involucrado en esto y ha fallecido, ¿no? No lo sé, yo no sé a quién se refiere. Pues esto es como el grupo de Martes y 13, que antes eran 3, pues igual, Alberto Royola y Grasa, y antes serían 3. Y nos falta uno. ¿Quién será el obeso? Santi, si nos estás escuchando, igual nos puedes... Sí, que nos diga quién es el obeso, por favor. Pero claro, cuando dice lo de la Guardia, el sargento Ruiz, parece que es el sargento Ruiz de la Guardia Civil, y los 873 asesinatos, que eran los que había entonces, porque después han ido sumando, pues ya sabemos de quién está hablando, ¿no? Yo creo que es razonable pensar que se está refiriendo a esta pandilla. Entonces, me parece una buena manera de terminar el directo de hoy. Pues, sí. Si os ha aclarado algo... La guinda del pastel es esto, desde luego. Bueno, pues no te quito más tiempo, Jaume. El martes nos vemos con David Aventos a las 11:30, creo que es, ¿no? Hemos acordado al final, o 10:30 era, no me acuerdo. Bueno, no me lo has confirmado, pero entre las 11:30 y las 12 ya concretaremos. Vale, perfecto. Pues el martes lo veremos. Darte las gracias por tu trabajo y además la gente que nos está escuchando, bueno, ya lo saben ellos, pero agradecerlo el doble, porque tú tienes mucho trabajo pendiente de unas ponencias ahí que estás trabajando y sacas siempre un huequito para desmigar este Sí, si no he podido profundizar más es porque estoy trabajando contrarreloj en otras cosas, pero yo pienso que con estas 2 horas pues menos mal, algo se ha aclarado, ¿no? Menos mal que no ha profundizado más, madre mía, si no, joder, no, desde sí, luego. Es que hay mucho más material. Hay también el material. Cuando le dan la creu de Sant Jordi, hay toda una conversación con el hijo de Pujol, con Oriol Pujol, que bueno, pero ya iremos sacando cosas. No viene de un día. Perfecto, podemos hacer una segunda parte de Mena y toda esta historia. Sí, no, la verdad es que este hombre lo merece, con toda la turra que le han dado durante 4 años, al menos aquí en internet. Pues yo creo que sí. Y este hombre, pues claro, tiene una edad que puede fallecer en cualquier momento, ¿no? Sí. Y quizá cuando eso ocurra, el expediente Royola estallará, porque mucha gente ya se pronunciará, ¿no? Gente que ha callado y que se pronunciará, quizá familiares, no lo sé, pero desde luego yo no creo que sus familiares permitan que toda esta basura que hay en internet, porque yo diría que hay miles de sitios con esta mierda, pues los familiares de Mena quizá hagan algo. Sí, ¿no? Sería justo, yo lo apoyaré completamente.
Sí, que se mancille Es una cosa ignominiosa. O sea, es repugnante lo que está haciendo esta gentuza. Con una persona honrada, que hay pocas personas honradas en el sistema, aparece una persona honrada y tienen que venir estos casuals, esta mafia subastera, toda esta basura al servicio de Gladio a ensuciar a una persona honesta, que lo es indudablemente. En fin. Bueno, pues lo dejamos aquí, no te quito más tiempo, que ya son las 2:30 casi, madre mía, desde luego. Gracias. Admirable, gracias, Jaume. No te digo nada y te lo digo todo, como dice Hasta pronto. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Salto de la llamada, me quedo 5 minutillos con la gente. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Pues a ver que se ve ahí el logotipo ahí súper grande. Esperad, ¿eh? Hoy no me he puesto la cámara porque ya sabéis que yo con StreamYard me llevo muy mal. Y si pongo la cámara acaba fallando el sonido y entonces digo, bueno, pues como me tenéis muy visto, digo, pues ¿para qué me voy a poner la cámara? Soy bajito, ¿verdad? Dame un segundo. Sabía yo que StreamYard me baja los volúmenes de los micros, hace lo que le da la gana. Bueno, ahora soy muy alto. Bueno, familia, lo dicho, lo dejamos aquí. Hoy hemos hecho el directo doble y se queda doble aquí. Son 4 horas y media de directo con la intervención de Edgar y de Pedro Avilés al principio y ahora con Jaume Farrerón. Pero luego esto se dividirá en trocitos y se subirá a las plataformas de YouTube correspondientes, tanto al canal principal como al otro. Ahí no vais a ver anuncios, nos han desmonetizado los canales de YouTube. Bueno, no pasa nada, contábamos con ello. Así que gracias a todos por vuestra asistencia. Perdonad que no os haya leído hoy mucho, aunque os estoy por aquí viendo ahora, como por ejemplo a Represaliado. Represaliado, tú no me has visto, nadie me ha visto, pero yo me he tomado ya 2 chupitos, ¿eh? Yo cada vez que se menciona algún represaliado, yo me he tomado un chupito. Tú no sé, yo sí. Bueno, 350 Rivera, Antonio Becerre, ¿qué tal, hermano? Veladona, muy buenas. He visto a Lisenda también antes por ahí. He visto a Juboca, he visto a Fer, he visto también a quién más. Escribís pocos, aunque veo ahí a más personas conectadas. Bueno, lo dicho, que seáis buenos, que no rompáis nada, que mañana más y mejor, y que ahora enseguida con estas 24 horas, corto esto y en 2 minutos vuelvo a conectarse, con repeticiones, capítulos de Netflix. Voy a poner ahora 2 capítulos de Netflix de que no nos oiga el señor Prime, de Black Mirror, que me mola, y hacía mucho que no lo veía. Así que, lo dicho, ser bueno, no rompáis nada y mañana más y mejor. Adiós.